Hola amigos de Conversando con Huecha. Hoy voy a conversar con un gran amigo que conozco hace muchos años, como decimos en términos del idioma el quechua, un yactamasi mío. Él radica exactamente como, qué sé yo, a 40 minutos de donde yo vivo, acá en el área de la Bahía. Él es un gran compositor, un gran intérprete, pero también cofundador y fundador de una infinidad de grupos folclóricos y neofolclóricos. Él es originario de Cochabamba, Bolivia, y es un placer para mí poder conversar con él unos cuantos minutos. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Huecha? Sí, un placer para mí poder estar acá en tu programa y dirigirme a tu audiencia, caramba, un lindo programa. Te felicito. Gracias, igualmente, hermano. Mira, Gonzalito, para las personas que nos siguen en diferentes plataformas de Huecha, quisiera que nos digas tu nombre completo y la ciudad donde naciste. Si puedes compartir esos detalles con nosotros, por favor. Mi nombre es Gonzalo Vargas García y es un pueblecito pequeño, Tapacarí. Es allá donde nací. Mi familia viene de esa área. Bueno, claro, después de unos años después que nací, mi familia se movió para Quillacollo, de modo que mis hermanos puedan asistir a la escuela y al colegio allá en Quillacollo, ¿no? Mira, me trajiste recuerdos a la mente porque, amigos, les voy a confesar que días atrás cuando conversé con Gonzalito, le comentaba cuando aún vivía mi abuela materna Célida, habré tenido unos 10 años, yo creo, no recuerdo mucho, pero tuve la oportunidad de ir a Tapacarí. Para las personas que no lo conocen, para mí fue una aventura, porque en esas épocas, estamos hablando de los 70 más o menos, se va entre los ríos, obviamente no había mucha agua, pero la forma de llegar allá un poco complicada. Para mí fue una aventura y llegar a la iglesia, ¿no?, de la Virgen, de los Santos, donde celebraban una infinidad de costumbres y culturas que mantenemos aún, ¿verdad, Gonzalito? Efectivamente, Huecha, caramba, primero, ¿no? Para llegar a Tapacarí tienes que cruzar el mismo río por lo menos unas 200 veces. Como decías, es toda una aventura, pero es una aventura hermosa porque vas entre cañones en el río y el viento, la tierra. Caramba, es realmente un viaje interesante. Hasta que llegas al pueblo, es una pequeña montaña donde está la iglesia, la parte central, la plaza, y es todo lo que es. Y efectivamente, caramba, allá pues es uno de los pocos lugares donde todavía se mantiene muy viva muchas de las tradiciones y la música especialmente es increíblemente. Todos de las comunidades participan y tocan todo tipo de instrumentos, desde lecheguayos, sicuris, moseños, pinquillos, o sea que es una riqueza increíble de folclore que todavía se mantiene, por lo menos hasta hace poco todavía se mantenía y estaba muy viva, ¿no? Entonces, caramba, muy orgulloso yo de haber nacido allá y de ser originario de esa zona. Bueno, amigos, Tapacarí, para ustedes que aún no conocen, obviamente después de la pandemia ya podemos retornar nuestra vida casi normal, diríamos. Les invito para que visiten este bello lugar y puedan experimentar y vivir esta cultura tan neta que es, ¿no?, boliviana, como nos mencionaba Gonzalito. Ahora, hermano, quisiera regresar un poco el tiempo, si podés recordar un poquito tu niñez y compartir con nosotros, digamos, quiénes influenciaron en tu persona para tu inclinación hacia la música. Como había mencionado anteriormente, mi familia pues regresábamos bastante a Tapacarí y en todos estos festivales yo ver estas músicas, estos instrumentos que la gente, los indígenas interpretaban, mis hermanos indígenas interpretaban, caramba, decía, pues quería aprender, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago? Entonces empecé a curiosear un poco, incluso a tratar de construirme mi propio instrumento, mi propia zampoña, buscando cañas en las huertas, cortándolas y tratando de hacerme un instrumento. Claro, no era lo mejor, pero
por lo menos sonaban y trataba de tocarlas, ¿no? Hasta ya posteriormente, ya cuando entré al colegio, el primer curso de primaria, tuve la fortuna de tener a un profesor, el señor Oscar Rojas, quien tal vez tú también lo conoces mucho. Era un personaje bastante conocido en ese tiempo porque era un miembro de los Brillantes, un gran profesor. Entonces él estaba organizando una delegación para llevar a estudiantes a Chile. Y para ir en esa delegación tenías que hacer una de dos cosas, o ser un buen futbolista o tocar un instrumento, o la zampoña. Nunca fui un buen futbolista, entonces tomé la zampoña, traté de aprender. Claro, no tenía todavía el instrumento, pero pude conseguir mediante un primo, Eduardo Cartagena, quien ya tenía el instrumento y me lo facilitó. De ese modo es que yo, digamos, aprendí a tocar la zampoña y me encantó, obviamente, y me fue muy fácil. Además, creo que ya yo llevaba en la sangre eso, pues, de tanta observación que hacía en mis viajes a Tapacarí, que era parte de mi cultura ya, ¿no? Entonces me fue muy sencillo aprenderlo. Y ya regresando a casa, entonces reunía a los vecinos, a mis vecinos que eran de mi edad, amigos. Les enseñé a tocar la zampoña, entonces a poco tiempo teníamos un conjunto zampoñero, al que posteriormente nominamos como los Tapacaris. Qué lindas experiencias desde tus inicios, no solamente a tocar, pero a crear tus propios instrumentos. Quisiera que nos cuentes un poquito, bueno, nos acabas de mencionar ya uno de los grupos que fundaste, a grandes rasgos, si podrías mencionar los nombres, más o menos los años donde creaste estos grupos folclóricos allá en Bolivia. Yo después de haber leído un poco tu currículum también, me cautivó bastante el detalle, ¿no? Cuando fuiste a participar en Argentina, ganando premios. Quisiera que vos nos cuentes más todos estos detalles, por favor, Gonzalo. Claro que sí, caramba. Una vez que, digamos, empecé a enseñar a mis vecinos, amigos, entonces empezamos a formar el grupo. Estos fueron los Tapacaris, como te decía. Entonces empezamos a presentarnos en diferentes pequeños teatros que nos invitaban a colegios, a unas veladas. Y hasta que tú debes recordar, en ese tiempo, esto era más o menos los años 67, 68, y era el tiempo del auge de los chascas. Los chascas llegaban a Quillacollo cada vez que había el evento grandísimo que se hacía en el Coliseo para el Día de la Madre. Llegaban los chascas, los payas, muchos otros famosos, y entre ellos nos invitaban para participar como un grupo local, ¿no? Los zampoñeros, los Tapacaris. Y así fue creciendo poco a poco, y habían otros eventos al que también participábamos. Íbamos a Cochabamba, por ejemplo, a la Radio Cultura, que era, digamos, tenía un programa un show de radio todos los sábados, se llamaba Buscando Estrellas. Y era, digamos, un semillero de músicos, porque todos llegaban a este show y Buscando Estrellas se llamaba, entonces participaban muchos. Y así poco a poco fui conociendo muchos otros músicos y el grupo también se fue desarrollando. Y en el grupo, claro, éramos chiquillos, el menor tenía apenas 6 años, creo, y el mayor tenía como 14 años. Ya casi ni recuerdo todos los nombres de esa época, te estoy hablando del 67, 68. Recuerdo de Lino, de Alberto, mi hermano también Freddy era partícipe, Abel, un primo mío que se llama Abel Funes, y había otros más, éramos como 7. Ese fue el grupo, los Tapacaris. Pero ya después, una vez empezamos a crecer un poco, yo ya en la secundaria empecé a tocar con otros músicos en el colegio. Allá conocí a este amigo Jorge Aquino, que él también resultó ser un músico conocido, actualmente es partícipe del grupo Sacambaya. Entonces con él empezamos también a tocar y desarrollar un pequeño grupo en el colegio. De modo que cuando se presentó, digamos, el año del 72, te estoy hablando del año 1972, el presidente Banzer acababa de asumir la presidencia y como teníamos un profesor que era muy dinámico, y dijimos, ¿por qué no le nombramos a Banzer como padrino de la promoción? Y efectivamente hicimos eso y él nos regaló pasajes, digamos, para poder ir nosotros a la Argentina, a Salta. Entonces, teníamos ya el grupo organizado, así que nos fuimos en este viaje y allá, caramba, tuvimos la fortuna de visitar las peñas de Salta, la Peña Gaucho de Güemes, y había no sé qué otras peñas, visitamos los periódicos.
fuimos a tocar en las cárceles. O sea, una experiencia muy bonita y dejamos conocer nuestra música, obviamente. Y claro, en esa época pues no había muchos grupos haciendo puras zampoñas, o sea, grupos autóctonos, ¿no? Y alcanzábamos un poco de sensación, obviamente, porque todos estaban acostumbrados a escuchar la guitarra con el charango y el canto, obviamente, ¿no? Que en ese tiempo primaba. Entonces, escuchar ellos, digamos, un conjunto de zampoñas era algo nuevo. Pero sí, de ese modo es que nos fuimos muy bien, visitamos al gobernador de Salta, le gustó tanto que él nos contrató, nos dio un autobús para que nos trajera de vuelta a Bolivia, todo gratis, y nos dio de comer y todo gratis. Así que fue una cosa interesante, increíble, una experiencia muy linda. Increíbles experiencias, amigos, varios nombres ya que nos menciona Gonzalito. A temprana edad, ¿no? Ganar esos premios donde tal vez no teníamos la tecnología que tenemos actualmente. De lo contrario, yo creo que hubiesen abarcado mucho más lugares a nivel mundial. También recuerdo haber leído un poco, vos también sos el cofundador o tal vez fundador, el que dio el nombre al grupo Amaro. Si podrías compartir un poquito eso con nosotros, por favor, Gonzalo. Claro, pasado, luego ya regresando de esas actividades en Salta, bueno, ya era ya casi el último año para mí de colegio. Entonces llegó el momento de que tenía que moverme para la ciudad de Cochabamba, porque ya iba a comenzar la universidad. Entonces ya estando allá empecé a conocer muchos otros músicos, obviamente. Entonces conocí un guitarrista y un muchacho que tocaba el charango, no recuerdo exactamente los nombres. Y empezamos a tocar así como trío instrumental, con una guitarra, un charango, una zampoña. Y ya sonaba muy lindo el trío, entonces decidimos un día tomar un viaje a La Paz para poder ir a tocar allá. Dije, vamos a La Paz, vamos a ir a tocar, sabemos que allá hay muchas peñas. Y llegamos de este modo a la Naira, en La Paz. En ese tiempo, Cabur estaba administrando la Naira y nos dice, bueno muchachos, a ver, quiero hacerles una audición. Vamos para la audición, tocamos, le encantó lo que estábamos haciendo y nos dice, pero bueno, ya van a tocar en la Naira, pero hay una condición, me dice. El nombre, no recuerdo exactamente qué era el nombre en esa época del grupo que habíamos formado. Me dice, no me gusta el nombre. Entonces, ¿por qué no se llaman Savia Nueva? Y claro, para nosotros pues, lo que queríamos era tocar en la peña, así que dijimos, claro, ¿cómo no? Pues, Savia Nueva. Nos quedamos con, además que sonaba bonito, nos puso ese nombre y entramos a tocar ahí en la Naira, un éxito también. Y empezamos a tocar así en otras peñas en La Paz, en ese tiempo el Internacional estaba y otras peñas más. De ese modo es que, digamos, formamos Savia Nueva y nos quedamos como Savia Nueva, ya regresando a Cochabamba, empezamos a tocar por uno y otro lado y se presentó la oportunidad de poder representar a Cochabamba en el Festival Nacional de la Canción Boliviana que se llevaba a cabo cada año. Este era el festival más grande de Bolivia que existía en esa época. Y en ese momento es que cuando conocí yo, digamos, a los Carcas, porque los Carcas estaban yendo también a este mismo festival como grupo vocal instrumental. Y nosotros estábamos siendo en la categoría de trío instrumental. Entonces vamos allá al festival, todo un éxito con los grupos de Cochabamba, muy bien. Ahí también estaba, para mencionar a otros, fue Coca con un dúo instrumental de guitarra y charango y muchos otros, ¿no? Entonces resulta y tuvimos la fortuna, digamos, de alcanzar el primer lugar en nuestra categoría. Savia Nueva salió el ganador en este festival, en esa categoría trío instrumental. Muy contentos, claro, regresamos a Cochabamba y seguíamos trabajando como Savia Nueva. En eso se presenta la oportunidad de presentarnos para el Festival del Sesquicentenario que se estaba celebrando ese año, en 1975, un festival grandísimo también que estaban realizando en Sucre. Entonces, para este festival, caramba, se nos juntó a nosotros Elmer, porque ya regresando del festival de Oruro, un poco los ánimos no estaban tan, digamos, favorables para los Carcas, entonces Elmer se vino a tocar con nosotros y nos fuimos de ese modo a tocar en este festival de Sucre con Elmer, como Savia Nueva. Y así poco a poco, entonces tú sabes cómo es la historia de los grupos, sale uno, sale otro y fuimos cambiando como Savia Nueva. Y en eso también, digamos, obviamente era la época también de
del grupo Kanata, que ya en esa época ya eran un grupo mucho más conocido y habían hecho su primera grabación. Y en eso es que conocí, digamos, a José Augusto Salamanca, al Danger que le llaman, y él me contó que, bueno, Kanata en ese tiempo estaba radicando en Venezuela, pero que ya estaban a punto de regresarse para Bolivia, y me invita y me dice, caramba, sería una adición increíble para Kanata que tú toques con ellos. Entonces, estábamos esperando en eso, pero al mismo tiempo, caramba, como te estabas mencionando, de que unos salen y otros entran, así los grupos se andaban formando en esa época. Empezamos a trabajar y ensayar, digamos, con este muchacho Raúl Meneses, quien era, digamos, del trío Aranzaya, un trío vocal en el que participaba Raúl y el Dexter y otro muchacho más que no recuerdo el nombre ahorita, era un trío vocal que también habían participado en el festival de Oruro. Entonces empezamos a tocar con Raúl, Raúl, el Danger, el José Augusto Salamanca, y ahí también, claro, éramos muy amigos con Guillermo, porque necesitábamos otro viento. Guillermo Ponce, lo debes conocer, de Huecha, que él era un vientista muy excelente, que posteriormente ya él también participó, fue miembro de los Carcas por un buen tiempo. Mi persona y mi hermano entonces formamos así un quinteto vocal e instrumental. Ya una vez listo el grupo, no teníamos nombre todavía, entonces surge la pregunta, y claro, vamos a salir a tocar, pero ¿con qué nombre? Caramba, entonces ahí pensando, y entre mi familia, mi hermano, yo y entre los muchachos se ha comentado de que tal vez podría ser Amaru. Amaru era el nombre de una de las propiedades que mis padres eran dueños cerca de Tapacarí. Y Amaru. Bueno, entonces surge la idea y dicen, sí, claro, Amaru está bien. Salimos entonces a tocar como Amaru. Con Amaru empezamos a tener bastante actividad. Fuimos a Santa Cruz, hicimos muchas presentaciones en Cochabamba, hicimos la primera parte o la apertura para Mercedes Sosa cuando ella se presentó en el Coliseo de la Coronilla. Y mira vos, mencionaste nombres también que me traen recuerdos, ¿no? Porque frente a la casa de mis abuelos paternos, en la escuela Darío Montaño, si mal no recuerdo, en los 70, vivía ahí Guillermo Ponce o Guichi Ponce, que le decían que también llegó a ser, como vos dices, ¿no? miembro de los Carcas. Ahora me contaste también fuera del aire, si podías compartir un poquito, que tal vez no se dio, ¿no? Esa experiencia que tenían que abrir para Julio Iglesias, cuando Julio Iglesias visitaba Cochabamba. Nos invitan para tocar, digamos, en el ópera, porque querían que hagamos la apertura para Julio Iglesias. Julio Iglesias estaba llegando a Bolivia y se iba a presentar en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz. Bueno, creo que en Santa Cruz ya se había presentado y este viernes se iba a presentar en Cochabamba, en el que nosotros teníamos que hacer la apertura. Bueno, entonces resulta que, caramba, José Augusto Salamanca, el Danger que le decíamos en ese tiempo, era una persona que no tenía mucha disciplina, caramba, y fácilmente a veces se desviaba, y si algún amigo le invitaba a unos tragos y todo, su prioridad estaba eso, ¿no? ¿Se das cuenta? Entonces resulta que justo esa noche del concierto que íbamos a tocar en el ópera para hacer la apertura de Julio Iglesias, se desapareció, nunca llegó al teatro. Entonces, de modo que con el pesar de todos nosotros no pudimos presentarnos esa noche allá para hacer la apertura. Y ya semanas después me entero de que en La Paz, Julio Iglesias, cuando se iba a presentar, sabíamos que se iba a presentar en La Paz, y allá en La Paz el opening act era Savia Andina. Entonces dijimos, caramba, quizá, digamos, la historia sería otra si digamos, Amaru se hubiese presentado en el ópera esa noche en su apertura del Julio Iglesias. Y así es el destino, obviamente, pero caramba, de ese modo es que, digamos, Savia Andina fue invitado por Julio Iglesias para ir a tocar en el Olimpia en París. Y ese fue el comienzo, digamos, grandísimo para Savia Andina, porque ese fue uno de los eventos que más, digamos, impulsó a su popularidad. Pues quizás la suerte podía haber sido nuestra, ¿no? ¿Cómo es el destino? Son cosas del destino, ¿no, amigos? Como menciona Gonzalo, más que todo en este ambiente de la música, ¿no? Llega a marcarte, digamos, tu futuro. Como vos dices, quizás si hubiesen llegado a abrir para Julio Iglesias, tal vez no hubieses estado radicando acá, tal vez hubiese estado en Europa. Bueno,
La parte positiva es que está cerca a mí, somos casi vecinos y estoy contento de que vivas al igual que mi familia cerca acá en el área de la bahía. Claro. Muy cierto lo que dice, me hiciste recordar el Coliseo de Quillacollo. Yo recuerdo cuando era un pibe, a los 5, 6 años, 7 años quizás, Ajá. mi tío Edgar Alvarado, la época de los payas, Zulma también se estaba iniciando, me parece, los chascas, los coriguairas, Claro, reventaba ese coliseo. Qué sé yo, claro. abarcarían de 5.000 a 10.000, pero no había espacio ni para caminar. Son tan bellos Exacto. recuerdos que uno tiene, ¿no?, de la niñez. Ahora, Gonzalito, pasando a otra pregunta, después del proceso de tanto, qué sé yo, foguearte como compositor, como músico en estos varios grupos en Bolivia, yo sé que se te presenta la oportunidad de llegar a Canadá. Y en Canadá llegas a conocer a Quentin, y lo que a mí también me sorprendió es que vos también sos el que llegas a crear y eres el cofundador de lo que hoy en día se conoce como Zucay. Si nos puedes contar más o menos esta experiencia, Jack, que es la partida Claro de que sí. Bolivia hacia el exterior. Posteriormente, digamos, después de estos eventos de Amaru, bueno, porque esa fue la última vez que participé yo con Amaru, porque caramba, después de este evento o mala experiencia, un poco me bajó el espíritu de seguir continuando con Amaru. Entonces dejé el grupo ah, y menos mal que, digamos, a los pocos meses Kanata regresa a Bolivia y me invitan a participar con ellos. Entonces, claro, obviamente me incorporé al grupo. Empezamos a trabajar como Kanata, preparando canciones. Entonces ahí pude, digamos, sacar algunos temas míos para presentarles y empezar a arreglarlas todo, porque había la invitación para hacer un nuevo disco con el grupo. Entonces ya trabajamos un poco y nos fuimos al estudio en La Paz, a Discolandia. Hicimos la grabación del disco de Kanata. Y obviamente al mismo tiempo hacíamos un ciclo de recitales aquí, allá en La Paz, en Cochabamba y, y en eventos, obviamente, ¿no? Entonces ahí ocurre un evento en el que tal vez cambió un poco el curso de mi vida. Era un concierto en el que íbamos a dar en el Achá, en Cochabamba, con Grupo Kanata. En el intermedio aparece una muchacha que quería conversar conmigo, obviamente, entonces sube al escenario y me busca y caramba, me invita, diciendo de que ella tenía un tío que tocaba en un grupo en Montreal y si me interesaba poder ir allá porque estaba buscando un músico. Tú sabes que cuando uno es joven, bueno, obviamente el deseo es siempre de salir afuera y expresar su música, ¿no? Llevar para afuera. Siempre tuve esa inquietud desde muy pequeño. Entonces, claro, le dije, búscame y podemos hablar. Claro, entonces un par de semanas después ella se aparece en mi casa y me dice, mira, ven este día, el viernes, va a llamar mi tío de allá. En ese tiempo las llamadas eran un poco complicadas. Me va a llamar por teléfono a mi casa y quiere hablar contigo. Entonces fui, me presento ese día, conversamos y caramba, un mes después estaba tomando mis maletas rumbo a Canadá. Entonces me fui para allá, llegué justo en pleno invierno en Canadá, así que empezamos a trabajar con el grupo allá. Claro, un poquito tratando de hacer lo que se podía con el elemento que existía, ¿no? Allá. Pero en ese proceso de estar tocando en algunos cafés en Montreal, un día nos llega la noticia de que había otro dúo que iba a presentarse en un café también, que tocaban ya bastante, hace tiempo en Montreal. Era un dúo Ollantay, y era conformado por Quentin y Edmond Badu. Entonces lo fuimos a ver, obviamente, y allá conversamos, nos presentamos y me invitan a tocar un temita así de improvisado. Caramba, salió lindo, les encantó y empezamos a conversar. Me invitan luego a una cena. Y de esto ya había pasado ya varios meses de mi estadía en Montreal, entonces ya casi estaba terminándose mi estadía porque tenía una visa limitada. Entonces cuando me invitan me dicen, caramba, nos gustaría tal vez conformar un grupo, si es que te interesara algo. Pero ahí yo les dije, mire, caramba, pero lastimosamente yo ya estoy casi con la visa vencida y tengo que regresarme a Bolivia. Pero me encantaría, digamos, si en el futuro podemos hacer algo. Claro, entonces en eso quedamos, ellos venían de gira para California, yo me fui a Bolivia
Y mira la casualidad que en esa gira que vinieron a California, tenían un concierto acá en San Francisco, y en San Francisco vivía otro boliviano músico, Javier Canelas, que era hermano de Toño Canelas, también miembro de los Carcas. Entonces llega, va, los conoce a Edmond y Quentin y hace la casualidad que él tenía que viajar de vuelta a Bolivia precisamente por la desgracia que sucedió con su hermano, con el Toñito Canelas, que había fallecido unas semanas antes. Entonces él se estaba embarcando para ir a eso. Y ahí le dicen, bueno, anda, busca a Gonzalo, que está allá en Bolivia, para que lo vuelvas a traer y hagamos el grupo acá en San Francisco. Nosotros nos podemos mover de Montreal a San Francisco. Javier llega a Cochabamba, me busca y me dice, bueno, vámonos a San Francisco. Conocí a Edmond y Quentin y vamos a hacer el grupo, porque no nos regresaremos. Bueno, yo, caramba, todavía no estaba tan animado en ese tiempo, porque, bueno, acababa de regresar del país del norte y le digo, mira, no me gusta mucho. Pero así pasó el tiempo un poquito y algunos eventos en Bolivia hicieron que yo, digamos, acepte, digamos, regresar otra vez. Entonces tomamos las maletas y me regreso con Javier para San Francisco. Y a los pocos meses Edmond y Quentin se mueven también a San Francisco y ahí es donde formamos Sukay. Sukay empezamos a trabajar a partir de ese momento. Con mucho éxito, obviamente, como tú ya lo sabes. Sí, ya es que así como, digamos, conforme Sukay. Mira, qué increíble tu carrera artística, Gonzalo, realmente. Felicidades. Primero en Bolivia, luego Canadá y finalmente San Francisco, donde te integras a lo que hoy en día conocemos como Sukay. Vos junto a Quentin llegaron a fundar este bello grupo que ahora todos conocemos en el área de Bahía bajo el nombre de Sukay. Ahora, continuando a otra pregunta, querido Gonzalo, si podrías contarnos cómo nace este nuevo proyecto que llamas Incuyo y qué significa Incuyo, por favor. Luego de estar trabajando con Sukay, digamos, por unos 4 a 5 años, tocando, caramba, en conciertos por todo el país, Canadá, a veces hasta México, tocando teatros grandes, pequeños, cafés, una infinidad. Un éxito grande, obviamente. Y haber hecho también un disco, ¿no? Obviamente con Sukay, en el que también tengo un par de temas o 3 temas que incluimos. Bueno, el tiempo pasa y a veces los grupos siempre empiezan o discrepancias empiezan a salir, ¿no? En el grupo. Caramba, y bueno, yo particularmente empecé también a evolucionar en cierto modo, de querer hacer principalmente mis canciones y empezar a crear mucho más mi propia música. Y bueno, Sukay un poquito, claro, más estaban jalando para, digamos, más como ejecutantes, tocando canciones ya hechas por otros o canciones tradicionales un poco, ¿no? Obviamente, pero no tanto así, digamos, creaciones nuevas. De modo que, bueno, ya después de unos 5 años decido dejar Sukay y me puse en receso por un año. Y ahí nació la idea de querer hacer un nuevo grupo, digamos, ya con otra visión, con otra mira. Entonces empecé a buscar gente y de ese modo es que nace Incuyo. Incuyo y el nombre nace precisamente, digamos, del lugar de donde yo vengo, Tapacarí. A unos kilómetros de Tapacarí hay una comunidad remota que se llama Incuyo, donde este lugar es famoso precisamente por la existencia de unos baños termales, que son una maravilla, una cosa natural, que año redondo tienes ahí agua caliente, o sea, es increíble, el lugar es muy bello. Incuyo. Entonces dije que mejor tomar el nombre de esta región o de este lugar, de esta comunidad donde, caramba, la gente vive muchísimo como hace muchos años atrás, ¿no? Todavía manteniendo muchas de las tradiciones, por lo cual, digamos, y aparte que representaría mucho, digamos, mi actividad musical, que es de difundir y crear nueva música, ¿no? Por supuesto. Entonces hace Incuyo y en el grupo, pues invito, o en ese tiempo tocaba, tú lo has conocido, a Pamela Darrington, que bueno, ella es originaria de acá del área, y luego habían un par de chilenos, Omar Sepúlveda y Jorge Tapia en la quena y Omar en el charango. Entonces de ese modo es que conformamos Incuyo. Tuvimos la fortuna de que empezar a tocar conciertos todos y empecé a buscar, digamos, a alguien que nos represente.
Y fue, digamos, una fortuna que hayamos encontrado un sello que, caramba, decidió distribuirnos, el cual nos ha empezado a distribuir por todo el mundo en realidad. Era una empresa que tenían, digamos, raíces en todo el mundo prácticamente. Pero de ese modo es que nace Incuyo. Incuyo, me fascina el nombre porque no es un nombre cualquiera, representa un área que, como vos dijiste, ¿no? Al lugar donde naciste, trae mucha costumbre, mucha cultura, mucha tradición y me emociona saber que te ha brindado mucho más éxitos. Obviamente vas creciendo más y más segundo, vas creando nuevos grupos. Y precisamente estaba leyendo unos reportes de BMI donde tienen una lista completa de la infinidad de temas que tienen, ¿no? Que son escuchados a nivel mundial. Son más de 70, 80 temas. Estos statements que decimos en inglés, que vendrían a darte los datos de los temas que son escuchados a nivel mundial, abarca más de los 650.000 hits, o sea, casi 1.000.000, increíble para un compositor, imagínense ustedes. Sería interminable, digamos, hablar sobre todas estas composiciones tuyas, Gonzalo, pero me gustaría que nos compartas tal vez un poco las anécdotas que, por ejemplo, el tema este de Huipala, que tiene más de 270.000 hits, cómo lo compusiste y qué significa el nombre. Y después de comentarnos, digamos, esa experiencia, tal vez nos puedes también contar sobre Kenataki y qué significa Taki, por favor. Que, digamos, Incuyo va creciendo, caramba, y también obviamente yo componiendo muchas más canciones. Llegaba el momento en el que, caramba, tenía que inscribirme, digamos, a una sociedad de autores y compositores, ¿no? Que pertenecía acá a Estados Unidos o en Bolivia. Bueno, pues ya que estoy viviendo acá, pues decidí ser miembro de BMI, donde empecé a inscribir todas mis canciones y claro, fue interesante el proceso porque empiezas a trabajar en ese mundo, es totalmente un mundo amplio y diferente, ¿no? Que muchos músicos, tal vez no lo conocen, pero digamos la actividad musical aquí, artística, es controlada por estas dos sociedades, ASCAP y BMI. Entonces, por este medio, digamos, he empezado a enterarme de la actividad y dónde está siendo tocado, ¿no?, todos estos temas. Lo cual me da, digamos, una satisfacción saber que, caramba, Incuyo, o los temas de Incuyo y mis composiciones son escuchadas en todo el mundo prácticamente. Y una de las canciones que, digamos, más satisfacciones me ha dado, obviamente, ha sido Huipala. Huipala es una palabra quechua, obviamente, es el nombre de una bandera, la bandera, digamos, que simboliza el imperio o la cultura del Tahuantinsuyo. Como has debido ver en las últimas manifestaciones en Bolivia, la huipala predomina, ¿no?, en todo lado. Ese es la huipala. Claro, digamos, yo me inspiré en la huipala, digamos, en ese tiempo. Huipala para mí, digamos, era una banderita blanca que en las comunidades en Tapacarí yo veía, digamos, cuando ellos estaban yendo para la festividad o para un festival. Había una muchacha, una mujer joven por delante que llevaba una bandera y andaba bailando y moviendo la huipala de un lado para otro, ¿no? Entonces esa era la huipala. Y en esa idea y en ese sentimiento que recordaba de niño, entonces compuse esta canción que la nombré Huipala, la cual obviamente me dio mucha satisfacción, como te dije, porque esta canción también fue tomada o fue elegida para ser el fondo de una película que se realizó acá en Hollywood. Es una película llamada Baraka. Entonces ellos tomaron esta canción para hacer una escena de esta película. Es una experiencia interesante porque esta película mismo es una película muy interesante que tal vez muchos han debido verlo, o recomiendo verlos porque es una película, como te digo, muy interesante. Y luego la otra canción que también me da mucha satisfacción es Kenataki. Kena, bueno, eso principalmente porque es un tema instrumental donde predomina es un tema escrito para la quena. Entonces por ese motivo es que yo, digamos, le puse el nombre de Kena. Taki es como el canto de la quena. Taki es una palabra quechua que quiere decir canto. Entonces Kena, el canto de la quena.
lo cual también es una canción que, caramba, me dio muchas satisfacciones, de acuerdo a las estadísticas de BMI que me llega y me indica la cantidad de veces que a veces es tocado, ¿no? Es un par de canciones que son más escuchadas. Qué hermosas experiencias, ¿no? Más que todo, yo como compositor, es para los amigos que no tienen mucho conocimiento, digamos, sobre la música. El ser compositor es como ser padres de nuestros propios hijos, de nuestras hijas. O sea, cada creación es única, ¿no? Y en este caso, Gonzalito tiene una infinidad de temas que ha creado. Y como nos mencionaba, este tema de la huipala que sale de fondo en una película que fue filmada acá en los Estados Unidos, que justamente ahora pueden observar de fondo. Por favor, les pido, ingresen ahora que tenemos los medios en el internet para apoyar y ver cómo Gonzalo sigue añadiendo, ¿no? Agregando, digamos, como compositor boliviano a lo que es nuestra cultura boliviana. Ahora, Gonzalo, yo sé que también, aparte de ser compositor, intérprete, ayuda mucho a que se difunda tu música a nivel internacional. Justamente me comentabas que en Japón, por ejemplo, hay una escuela de música folclórica. Y digo folclórica, señores, porque neofolclore quizás son varios grupos que existen en Bolivia, porque ya hay una mezcla de mestizaje, de culturas, de raíces. En este caso tenemos el honor, yo por lo menos así lo considero, tengo el honor de tener un amigo, a Gonzalo, que es originario, ¿no? Que no es neofolclorista, sino folclorista, folclor neto boliviano. Quisiera que nos cuentes esta experiencia de los estudiantes japoneses que aprenden tus temas, por favor. Comienza con el lanzamiento de un disco que salió en Bolivia. Principalmente siempre tenía el interés, el deseo de que, digamos, esta música, que es bastante conocida acá en los Estados Unidos y en el resto del mundo, no era conocido, digamos, en Bolivia, aunque, claro, tal vez solo por específicos músicos que están metidos en el ámbito conocían, ¿no? Pero finalmente pude lograr de que Discolandia se interese en sacar un disco, una compilación de lo mejor de Incuyo. Entonces inmediatamente sale el disco, alguien mandó una copia al Japón, a esta tienda de música. Resulta que había sido una tienda que es una de las tiendas más grandes de Tokio, el señor Hideo Yasuoka, quien, caramba, tuve el honor de conversar con él, siempre me anda contactando y me pregunta, obviamente pidiéndome permiso para que él pueda enseñar estas canciones allá con sus estudiantes. Obviamente, claro, digo, no necesitas permiso, porque enseña para mí un gran honor, digamos, de que esta gente esté aprendiendo y esté tocando y esté ayudando a la difusión de la cultura boliviana. Y eso es lo que yo le acababa de decir a él, que gracias, le agradecí muchísimo por el trabajo cultural que realiza en, digamos, difundir la cultura de Bolivia. Porque ahí en su tienda él tiene una colección increíble de discos de todos los grupos de Bolivia. Instrumentos, charangos, zampoñas y, caramba, una infinidad de cosas que él se dedica a difundir. Es más, hasta el nombre de la tienda se llama Cochabamba. Me encanta, me encanta. Qué mejor nombre que Cochabamba, ¿verdad? Para esta distribuidora de este amigo japonés allá en Tokio. Y qué alegría, ¿no? Como boliviano, yo en lo personal siento, gracias a vos, Gonzalo, que este señor está difundiendo nuestra música, porque en este caso ya no es solamente Gonzalo, pero es Bolivia en sí. Y es un agrado total, digamos, ¿no? Yo como músico así lo veo. Sí, también me gustaría mencionar que no solo en el Japón han estado interpretando mis canciones, pero también muchos grupos en diferentes partes del mundo han estado realizando grabaciones de mis canciones.
Un ejemplo de ello es en Inglaterra, en un grupo muy conocido en los 80, Encantación era el nombre de ellos, grabaron un tema mío. También en la Argentina, el grupo Raíces Incas hicieron también 2 o 3 canciones mías, las grabaron. Esto como influencia del disco que salió con Kanata. Y luego, posteriormente, también, no hace mucho, en Bolivia, un grupo que se llama Sicus Bolivia ha estado interpretando unas canciones mías, unas interpretaciones muy interesantes en la que fusionan un poco rock con folclore, que nos parecía muy interesante. Para hincapiar nuestra siguiente pregunta, querido, de fondo tenemos esta maravillosa vista de tu estudio de grabación. Quisiera que nos cuentes un poco, más o menos, cuándo nació esta inquietud, cuándo lo inauguraste y si ya grabaste los temas de Incuyo acá en tu estudio, ¿no? Y si tu estudio tiene nombre. He ensamblado el grupo Incuyo, entonces empezamos a buscar estudios para poder grabar. Encontramos un estudio en Belmont, encontramos otro estudio en Menlo Park, que es un estudio buenísimo, el Music Annex. Caramba, entonces empecé a interesarme muchísimo en el proceso de la grabación, obviamente, y empecé a aprender, observando todo. Dije, un día tengo que hacer yo mi propio, porque eso es, digamos, lo más factible para poder tener la flexibilidad de crear y de hacer las grabaciones a tu tiempo y de acuerdo a tus posibilidades, obviamente. Entonces surge la idea y gracias, digamos, a la tecnología, los precios empezaron a bajar para tener un estudio, entonces era más accesible. De ese modo es que empecé con la idea y empecé a adquirir un equipo, otro equipo, y de pronto tenía el estudio ensamblado. Y empezamos a, digamos, a trabajar, primeramente grabando temas de Incuyo. Obviamente hemos hecho los 3 últimos discos de Incuyo, fueron grabados acá en el estudio, totalmente. Y por supuesto también, digamos, dando acceso a muchos otros músicos de la Bahía, ya bolivianos o mexicanos, han llegado al estudio acá a participar, pidiéndome para que yo les haga las grabaciones. Grabé a Carlos Crespo, grabé a otros grupos, ¿no? Obviamente, y entre ellos, caramba, desarrollé una especialidad con los mariachis, porque un amigo, un señor mexicano que tenía su grupo de mariachi, llegó al estudio, empezamos a grabar, caramba, les encantó y salió el proyecto y empezamos a grabar y hasta el momento hemos hecho, creo, más de 8 o 10 discos de mariachis. Entonces, un poquito, digamos, el estudio se llegó a conocer en el ámbito, digamos, de los mariachis, ¿no? Se llegó a ser conocido. Bueno, lo más obvio para el nombre del estudio, bueno, tenía que ser Estudios Incuyo. Así que se quedó con el nombre de Estudios Incuyo. Obviamente, como vos dices, Incuyo, fabuloso. El nombre del grupo, el nombre de tu estudio de grabación. Y como vos sabes, Gonzalo, yo siempre enfatizo más que todo en nuestras familias que radicamos acá, ¿no? en los Estados Unidos, en mantener nuestra tradición, nuestra cultura en nuestras familias, en nuestras nuevas generaciones, para que nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestras raíces no mueran en nosotros. Compartí un poquito con nosotros los diferentes bailes, porque yo sé que tus hijos, también tu esposa, participan en muchos eventos y añaden su granito de arena para mantener lo que es nuestro, para mantener lo que es nuestro folclore boliviano. Sí, efectivamente, caramba, la casa parece un centro cultural. Yo haciendo mi música, el estudio, llegando músicos y todo. Y al otro lado, mi esposa y mis hijos son miembros o partícipes de un grupo de ballet folclórico. Y yo muy orgulloso de ello, obviamente, de que la casa está completa, hay música, hay baile y hay estudio de grabación, o sea que, como te decía, es un total centro cultural. Un centro cultural, ideal te digo, porque como vos y yo somos cantautores, vivimos de la música, amamos nuestro folclore, entonces vos lo tienes todo, querido. Como ya es habitual, ya vamos en la recta final, querido Gonzalo. Te voy a hacer algunas preguntas cortas que a las personas que nos siguen en esta plataforma les gusta saber acerca de nuestros artistas.
Gonzalito, si podrías compartir con nosotros cuál es tu color favorito. Bueno, mi color favorito es el azul. El azul, igual que yo, mira, tenemos algo en común. Aparte de ser de Quillacollo, como Yactamasis. La siguiente pregunta, si te doy a elegir entre el té, el café o un matecito, ¿cuál preferís? Toda la vida yo digo el café. Ahora, en cuestiones de bebidas, ¿te gusta más un vinito, una cerveza o otro tipo de bebida alcohólica si podés compartir con nosotros? Me encanta bastante el vino rojo, un cabernet, caramba, no hay nada mejor que un cabernet con un poquito de pan y queso. Eso es mi favorito. Cuestión de helados. ¿Algún sabor específico que sea el preferido de Gonzalo? Me encantaba, era el de chirimoya, y en Bolivia obviamente el helado de tumbo. Esa era una delicia. Miramos, chirimoya. Yo creo que voy a nuestra amada Bolivia, cercioro en adquirir unos heladitos de chirimoya. Esa también, ¿verdad? Ahora si podés recordar, no quiero el nombre de la mina, pero ¿en qué ciudad y en qué país fue tu primera cita? Decir eso en Quillacollo, porque ahí fue donde crecí, teenager. Películas, sea varón o mujer, ¿cuál es tu actor o actriz preferido? Bueno, me encantaba de las películas antiguas, cara, John Wayne. John Wayne, mira, grande John Wayne. Y de las actrices, bueno, caramba, voy a decirlo, pero era la Brigitte Bardot. Excelente, excelente, querido. Cuestión de cantantes, ¿cuál es tu preferido, sea varón o mujer? John Anderson, este fue no sé si lo conoces, fue el vocalista de Yes y hizo un trabajo con Kitaro, caramba, que me encanta. Claro, exacto, sí, grande, sí. Ahora, ciudades, no quiero que sea una ciudad de Bolivia y obviamente no San Francisco. ¿Sea alguna ciudad que te gustaría retornar y volver a visitar que te trae bellos recuerdos? ¿Cuál sería? Vancouver, eso es uno, y otro sería el Cusco, en el Perú. Las dos ciudades son muy hermosas. Vancouver por su belleza natural, ¿no? Y Cusco por la belleza histórica que tiene, caramba, es realmente una joya viviente el Cusco. No sé si has tenido la oportunidad de estar allá, pero Cusco me encanta, es una hermosa ciudad. Bueno, Cusco aún no, mira, Lima sí, donde experimenté bastante las peñas, pero mira, gracias nuevamente Gonzalo por tomarte el tiempo de conversar con nosotros. Yo sé que especialmente en época de pandemia es un poco difícil, tú sabes que te quiero mucho, te considero como parte de la familia, tenemos una amistad de más de 30 años. Ambos somos músicos, amamos nuestra tricolor boliviana y nuevamente te agradezco por ser partícipe de Conversando con Huecha. Te cedo la palabra para que te despidas de todos nuestros seguidores. Huecha, caramba, no, pues te agradezco muchísimo por esta oportunidad y muy contento, digamos, de poder dirigirme a tus seguidores, a los que te ven. Y quiero también al mismo tiempo aprovechar para felicitarte por la actividad que estás realizando, obviamente, porque es un trabajo, digamos, es un trabajo cultural y es un trabajo, digamos, tal vez documental, porque entrevistando a tantos artistas, estás un poco manteniendo, digamos, la tradición, la historia de la evolución de la música boliviana, porque entre estos artistas que estamos ahí hablando, se van a encontrar ciertos encuentros donde uno empieza a ligar las historias, ¿no? Obviamente, y es parte de la historia de la evolución de la música boliviana. Muchísimas gracias por tu bella palabra, Gonzalo. Un abrazo desde la distancia. Y para ustedes, amigos que nos apoyan acá en Conversando con Huecha, será hasta un nuevo episodio. Adiós.